Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión de Educación Superior de América Latina con el tema del día de hoy de Puerto Rico. El exponente del día de hoy es el doctor Valdemiro Vélez Cardona. Les damos la bienvenida también a las 31 sedes que nos acompañan en por los canales de videoconferencia. Voy a continuar también presentando al doctor Imanol Ordorica, quien tiene el gusto también de acompañarnos el día de hoy en la presentación de esta sesión para compartir parte de las experiencias que ha vivido con nuestro ponente invitado. Y doy lectura rapidísimo y muy breve de la semblanza de Valdemiro para que después comencemos. Valdemiro tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998. Su tesis doctoral trató sobre las determinantes localizacionales de la industria farmacéutica en Puerto Rico. Además, cuenta con una maestría en la misma institución sobre el impacto de la electrificación en el índice de producción industrial de España. Es maestro y un bachiller tiene en Economía del recinto de Río de Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es catedrático actualmente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, lugar en el que labora desde 1987. Además es consultor del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico en el área de investigación desde el 2002 hasta el 2006. Bueno, ha publicado distintos textos sobre educación superior, globalización, negociación colectiva, docente, economía de Puerto Rico, educación general, entre otros. En el 2002 publicó un libro titulado El financiamiento de la educación superior en Puerto Rico. Además, ha sido coordinador del Seminario de Educación General de la Facultad de Estudios Generales del 2007 al 2015 y coordinador de la Red Internacional de Estudios Generales desde su fundación en el 2010 hasta el presente. Tiene a su cargo, además, la sección de Educación General de la revista Umbral de la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y actualmente colabora con nosotros en el Seminario de Educación Superior adscrito a la Universidad Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues te damos la más cordial bienvenida, Valdemiro, y bueno, paso el micrófono. Bueno, en realidad yo iba a hacer una parte de esa presentación. El doctor Valdemiro Vélez entró en contacto con el Seminario de Educación Superior a partir de 2002, en donde tuvo a bien invitarme a presentar su libro Financiamiento de la Educación Superior en Puerto Rico ante el Consejo de Educación Superior de esa nación. Como ustedes saben, Puerto Rico es un estado asociado, libremente asociado, dice la denominación a los Estados Unidos, y por lo tanto es un pedazo de América Latina en donde algunos se creen norteamericanos, pero que cuando uno llega ahí se da cuenta de que aunque haya letreros de carreteras en inglés, se está plenamente en nuestra región de habla hispana y de cultura hispana, ¿no? Pero es también pues una condición que tanto política como culturalmente genera una serie de fenómenos verdaderamente interesantes. El libro Financiamiento de la Educación Superior en Puerto Rico hacía una comparación con los estados más pobres, las universidades de los estados más pobres de Estados Unidos, y siempre salía perdiendo la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Que es la universidad pública, ¿no? Hay
él ya nos platicará de esto, no me voy a meter en el tema. A raíz de eso se abrió un periodo de fructíferos intercambios con el Seminario de Educación Superior en temas como la vinculación entre universidad y empresa, la producción de patentes, el licenciamiento de patentes, que han sido temas que trabajó Valdemiro, pero también en otras temáticas muy relevantes sobre el tipo de contribuciones que hace la educación superior a la sociedad y que van más allá de lo estrictamente económico. Esto es llamativo, dado que siendo un economista de formación, le ha dado un fundamento incluso para hacer la crítica de las teorías económicas más tradicionales sobre la educación superior. Podríamos decir, si vemos su obra, incluso las últimas publicaciones, que es historiador, ha hecho 2 volúmenes de historia de la educación en Puerto Rico, la educación general en Puerto Rico, lo acaba de sacar, es el volumen 2, la década de los 50. El volumen primero fue antecedentes y etapa fundacional de la educación en este país, que hace que una investigación deba ser considerada transdisciplinaria, artículo, la evaluación del papel de los intercambios docentes de estudios generales para la formación integral de los estudiantes, los nuevos retos de la educación general, problemas, alternativas y tensiones en torno al financiamiento de la educación superior, en fin, múltiples temas alrededor de la universidad. En este pedazo de América Latina que está incrustado en un costado, casi como una piedra o una navaja incómoda. Si ustedes recuerdan, ¿cuánto hace del huracán? 2 años ya, ¿no? De la catástrofe natural que sufrió Puerto Rico, la reacción del presidente Trump en contra de la isla fue como de nosotros qué tenemos que ver, ¿no? Fue como de un rechazo, de una toma de distancia absoluta que no se había visto prácticamente desde esa condición de Estado asociado. Es un enorme tema el que recorre Puerto Rico y el que recorre a nuestros compañeros y colegas allá, el de esa ambivalente relación con los Estados Unidos y con América Latina. Valdemiro es un académico latinoamericano que se puede mover perfectamente en el mundo académico de los Estados Unidos también, pero que se encuentra cada vez más a gusto en proyectos académicos y en proyectos de colaboración con México, con Perú, con distintas instancias de América Latina. Y además es un muy buen amigo, al que no vemos con la frecuencia que quisiéramos, ¿no? Desde esa primera visita a la isla del Edén, que verdaderamente lo es, o lo era por lo menos hasta antes del huracán, aunque no es el primer huracán que pasa por Puerto Rico, ¿no? Pues nos han unido no solo el interés académico, sino concepciones sobre la sociedad, las necesidades de transformación, el papel de la universidad en las transformaciones sociales, que en Puerto Rico se expresa a veces, o se expresó en algunos momentos, por ejemplo, en la salida de universitarios en lanchas a rodear la isla de Vieques para frenar a la Marina norteamericana que usaba esta isla puertorriqueña como un blanco de prácticas de tiro de sus barcos de la Armada de los Estados Unidos. Entonces tenemos esta condición que nos une, que nos hace compartir
con nuestro querido colega, a quien damos la bienvenida. No es la primera vez que está aquí con nosotros, y que nos va a dar una visión del panorama de la educación superior en esta isla tan cercana y a veces, igual que nosotros, demasiado cercana a los Estados Unidos y insuficientemente cercana a nuestros amigos y a nuestros hermanos de América Latina. Bienvenido, Valdemiro, qué bueno que estás aquí de nuevo, y le cedo la palabra a nuestro invitado. Gracias, Paola. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo que hablar más bajito. Sí. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Ya estuve en un seminario como este hace unos años conversando sobre la economía del conocimiento y la educación superior. Así que voy a conversar asuntos de Puerto Rico que son fundamentales. Tengo que hacer varios, ¿verdad?, señalamientos, y es que estaré hablando de una historia de 116 años y no es tarea fácil, pero tengo varios sesgos que tengo que reconocer desde el principio. Uno es que estoy convencido que le estoy brindando una atención exagerada al devenir de la UPR en el conjunto de la educación superior en Puerto Rico. En segundo lugar, que al interior de la Universidad de Puerto Rico privilegio el ámbito financiero. Estaría dispuesto a debatir y a defender por qué ese debe ser un énfasis. Primero, porque la Universidad de Puerto Rico es la institución no solo más antigua, sino más importante en el devenir histórico del país. Así que, y dentro de ella, los devenires más importantes que ha tenido tienen que ver con asuntos financieros. No solo estoy seguro que de la Universidad de Puerto Rico, sino de la educación superior en general. La situación actual, claro, me compele conversarla. Cuando digo actual, tengo que referirme a que en estos precisos momentos, en Puerto Rico, en lo que le llamamos la calle Resistencia, que se llamó en otros tiempos la calle Fortaleza, donde estaba la residencia del gobernador colonial, hay una manifestación a favor de la Universidad de Puerto Rico, y que son manifestaciones que van a continuar. Se llama la calle Resistencia porque ahí mismo por 12 días consecutivos estuvimos haciendo manifestaciones hasta que logramos sacar al gobernador colonial electo Ricardo Rosselló. Por primera vez en una historia, un gobernador electo en Puerto Rico es obligado a renunciar antes de terminar su término. Así que lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pues evidentemente me convoca emocionalmente mucho y no puedo evitar pues, ese énfasis. Podríamos identificar algunos hitos que nos ayuden en ese camino, ¿verdad? Serían 1903, 1925, 1929, 42, 43, 81, 83, 2010 y del 2011 al presente. Vamos pasando a la etapa fundacional de la Universidad de Puerto Rico. Yo digo porque en 1903 tiene el nombre de universidad, pero todavía no es universidad. Y más adelante pues haré alguna referencia a eso. Todavía está en una etapa fundacional. Quizá la etapa fundacional de la Universidad de Puerto Rico pues va hasta 1925, donde se hace una nueva ley y ya podríamos decir que como conocemos hoy la institución universitaria, podríamos decir que la Universidad de Puerto Rico es una. Luego las transformaciones que se dan a partir de eso, y entonces la reforma del 43 que estableció una política pública que se siguió fundamentalmente hasta 1981, y entonces luego de 83, 2010, 2011, 2019. En Puerto Rico, y esto un poco haciendo yo la propia investigación, me sorprendió un poco porque siempre cuando uno habla de la fundación de universidades en América Latina, está pensando en República Dominicana y Perú, ¿verdad? La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que se llama hoy, y la Universidad de San Marcos en Lima. Pero antes que incluso posiblemente que en San Marcos ya había una propuesta de una universidad en Puerto Rico. En un convento dominico en San Juan que se hizo un planteamiento junto con el de Santo Domingo, se pidió permiso para establecer una institución de educación superior en Puerto Rico y en República Dominicana. Y la de República Dominicana logró establecerse, ¿verdad? Y conocemos esa historia, pero la de Puerto Rico no.
Y durante el periodo del colonialismo español hubieron muchos esfuerzos, muchos intentos de que se hiciera una educación, una universidad o una institución de educación superior en Puerto Rico. Una de las razones por las que tal vez no se logró hacer eso es que la importancia económica que tenía Puerto Rico para España no era tan grande como la que tenía o República Dominicana o la isla de Santo Domingo, San Domingue, que no estaba dividida, ¿verdad? Como está hoy entre Haití y República Dominicana. Y el caso cubano, ¿verdad? Que incluso en Cuba hubo un tren antes que en España. Pues la importancia relativa de Puerto Rico no era tan grande y por eso, pues, aún con muchos intentos e incluso cuando se ofreció financiarla desde los empresarios o comerciantes en Puerto Rico, no se logró que se aprobara una institución de educación superior para Puerto Rico. Se hicieron, como hemos visto, ¿verdad?, muchas peticiones, pero no se le dio seguimiento a esos intentos y cuando comenzaron, pues no tuvieron suficiente éxito. En un momento dado se estableció un primer curso que era de la Universidad de La Habana. Se tomaban los cursos en Puerto Rico y venían luego los profesores de la Universidad de La Habana a hacer la evaluación de los estudiantes. Pero no se logró cuajar tampoco por mucho tiempo, estuvo 3 o 4 meses funcionando y no había suficiente dinero para el viaje de esos académicos de La Habana a Puerto Rico. Así que no es hasta el 1903 donde tenemos, ¿verdad?, a partir de un cambio en todo el andamiaje educativo en Puerto Rico, pasando de lo que era el paradigma de la educación española a la educación norteamericana. Esa es una educación, ¿verdad?, española que siempre fue durante toda la conquista eclesiástica, a diferencia de la norteamericana, ¿verdad?, que es una educación laica. Se crearon el cargo de comisionado de instrucción, que tenía no solo la potestad para dirigir el proceso educativo a nivel primario en Puerto Rico, sino que también luego pasa a ser un canciller en la Universidad de Puerto Rico. El planteamiento que trae Ramírez Soto, ¿verdad?, pues es que no solo en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida en Puerto Rico hubo un esfuerzo por americanizarnos, porque todas las formas en que se operaba en el país fueran de la misma manera como se estaban haciendo o se venían haciendo en los Estados Unidos. Ese proceso de americanización ha sido históricamente y es todavía resistido con mucha insistencia. Hay gente, sí, ciertamente, como en Puerto Rico como en otros lugares, ¿verdad?, que habla inglés, que dice alguna que otra palabra en inglés. De hecho, sus resultados en el examen de admisión a la universidad son cada vez peores en inglés. Mucho peores que lo que son en español o en matemáticas. Y alguna gente plantea que es la razón de eso es porque creen que saben inglés. Y de hecho, cuando yo estudié en España, como escucharon hace un poco, me hablaban de la americanización de los puertorriqueños y yo les ripostaba que nosotros todavía detenemos el auto en un pare y ellos en un stop. Que nosotros jugamos con los amigos billar y ellos pool. Que nosotros todavía comemos tocineta y ellos bacon. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos usar muchos ejemplos de procesos de americanización que se dan incluso en ya la cuna del idioma castellano. Pero es un proceso resistido y que lo entendieron de esa manera las autoridades educativas norteamericanas. Y a partir de cuando se le concede a Puerto Rico la potestad para elegir un gobernador en 1948, el primer gobernador se le selecciona a un secretario de Educación puertorriqueño que había sido el primer decano de la Facultad de Estudios Generales en 1943-45, donde yo trabajo ahora, Mariano Villaronga, que ya venía haciendo gestiones porque el español fuera el idioma oficial de educación en todo el país. De hecho, había sido designado a principios de los 40 como secretario de Educación, pero el presidente de los Estados Unidos en aquel momento confirmaba todos los que eran los puestos más importantes del país. Eso fue hasta el 48. Y entonces a él le retiraron la designación y volvió a la Facultad de Estudios Generales. Pero en el 48-49, la primer nombramiento que hizo el gobernador Luis Muñoz Marín en 1949, que tomó posesión, fue a Mariano Villaronga como secretario el 3 de enero. El 1 de enero ya era, y ya el 3 había nombrado a Mariano Villaronga, y ya el 7 de enero, un día después de Reyes, estaba la orden ejecutiva de que el idioma oficial en español era el español.
Algunos han entendido que como fracasaron los procesos de americanización en el inglés impuesto, porque terminaban los maestros norteamericanos que venían aprendiendo más español que los puertorriqueños inglés. Terminaban casados con esposas puertorriqueñas y ellas enseñándole a ellos a hablar español y ellos no enseñándole a nadie a hablar inglés. Así que se dio ese proceso entonces de americanización en español, que fue mucho más efectivo quizás que lo que había sido la imposición con respecto al inglés. Se establece en el 1900 una escuela normal. Esa escuela normal pues tenía un propósito muy importante que no se destaca con frecuencia, y es que teníamos que tener maestros para la mayor parte de la gente en todas partes de Puerto Rico, pero eran maestros que no solamente le enseñaban a los estudiantes leer, escribir, matemáticas, incluso buen comportamiento, sino que también le tenían que enseñar las ciencias agrícolas. Necesitaban, ¿verdad?, desarrollar la agricultura en Puerto Rico y el sistema educativo, y esta escuela normal tuvo una importancia muy grande, y lo tuvo después la Universidad de Puerto Rico también. Yo digo que en el 1903 todavía la Universidad de Puerto Rico, el 12 de marzo de 1903, no era una universidad propiamente dicha, porque los criterios de admisión eran estar bien de salud, con una, ¿verdad?, revisión médica, y hasta 8º grado de educación. Necesitaban tener muchos maestros en el campo, y no había suficiente gente habiendo estudiado 12 años, que es lo que se estudia particularmente ahora para entrar a la universidad. Ya con 8º grado eran estudiantes universitarios, entre comillas universitarios, ¿verdad? Y la mayor parte de los estudiantes eran los de ese perfil. Por eso pues no nos gusta decir que ya era una universidad. El otro criterio, que yo siempre me da mucha risa, porque era tener buen carácter. Obviamente es un criterio de exclusión. A quien le parezca, a quien hace la entrevista que no tiene buen carácter, pues no entra. Era tener buena salud, que es más ¿verdad?, objetivo ese criterio, buen carácter y 8º grado. Hay demasiada información quizás, ¿verdad?, exagerada. Casi parece más un paper puesto en PowerPoint en algunos momentos, no en todos, pero yo solamente voy a hacer los señalamientos principales. Y en ese periodo de 1903, ya la universidad tenía como encomienda en la ley desarrollar estudios más avanzados, desarrollar investigaciones sobre problemas del país y atender las necesidades más importantes. Lamentablemente, una de las necesidades más importantes que se entendió era una escuela de derecho. Y me perdonan los que están más vinculados a la escuela de derecho, porque quizás puedan haber problemas más importantes que eso. Y la primera escuela graduada que se creó en la universidad pues fue una escuela de derecho. Muy temprano, me parece que en 1913. Ahí también surgen universidades privadas. La primera también con un origen eclesiástico, era una escuela católica que se fundó en la villa de San Germán y luego se convirtió en el Politécnico de Puerto Rico. La villa de San Germán era uno de los pueblos, aunque en el oeste, bastante lejano de San Juan, pero también con una de las costas más importantes para el comercio. Habían 3 grandes ciudades, era San Juan, la isla de San Juan Bautista, que como se le llamó a Puerto Rico primero, entonces nos quedamos con San Juan como su capital, Ponce y San Germán. Y entonces las universidades privadas fueron desarrollándose primero como escuelas no normales, ¿verdad?, porque ya estaban dando unos programas más completos que meramente graduar maestros para ir porque en un año y medio ya la gente se graduaba de maestro normalista. Era un año y un semestre y un verano en realidad. O sea que había una necesidad muy imperiosa de alfabetizar a la gente, porque esa era la mejor manera quizás también de tener trabajadores más productivos, trabajadoras. El Colegio de las Madres Hoy Sagrado Corazón, pues es de la época de los 40. Hoy el sistema de lo que era la Politécnica se conoce como la Universidad Interamericana, es la universidad privada multicampus más importante del país, junto a la Fundación Ana G. Méndez, que se llama ahora Universidad Ana G. Méndez. Antes tenía 3 campus, ahora se consolidó en una universidad con varias sedes. Se desarrolló en 1923
una escuela de medicina tropical en colaboración con la Universidad de Columbia en Nueva York, y luego se convertirá en parte de la Universidad de Puerto Rico, y en los años 50 será lo que hoy es la Escuela de Medicina y el Recinto de Ciencias Médicas. Uno de los más importantes de los 11 recintos que tiene la Universidad de Puerto Rico que fueron desarrollándose. El segundo, después de que se funda en Río Piedra, es el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que se funda en Mayagüez, en la parte oeste de Puerto Rico, casi tan cerca de la República Dominicana como de San Juan, en la otra punta de Puerto Rico. Desde República Dominicana en días claros se llega a ver la punta de Mayagüez. Y ahí esa es una escuela de ingeniería. En aquel momento pues estaba muy vinculada a los proyectos de dotación de tierra, los Land Grant University. Pues el Colegio de Mayagüez se fundó a partir de la segunda ley Bach, que era la ley Moril enmendada, y ha tenido y tiene una importancia destacada en Puerto Rico en un recinto. Son 3, Río Piedras, Ciencias Médicas y Mayagüez. Los otros 8 pues fueron colegios regionales que se convirtieron en recintos propiamente y que están en propuestas actualmente de volver a ser colegios regionales. Una reestructuración que nos está imponiendo la Junta de Control Fiscal, que más adelante estaremos conversando sobre ella. En la reforma del 24, y esto está bastante discutido en el primer libro que mencionó Imanol sobre los antecedentes de los estudios generales en Puerto Rico, están muy vinculados a cómo se dieron en Estados Unidos, particularmente. De hecho, ayer estábamos hablando de un curso que estamos ofreciendo en un certificado que estamos dando en Derechos Humanos, que es un curso que se llama el curso sobre la guerra y la paz. El curso sobre la guerra y la paz fue el primer curso de estudios generales que se hizo en la Universidad de Columbia en 1919, en el contexto de la fin de la Primera Guerra Mundial. Luego se le llamó Civilización Contemporánea y más adelante pues se reestructuró en Chicago con los trabajos de Hutchins. Pues en Puerto Rico ese curso llegó un poco más tarde, en 1925, con esa reforma ya era Civilización Contemporánea, y también un curso que se había desarrollado en Chicago, que es de Ciencia Integrada. Todavía no se mencionan cursos de historia de Puerto Rico. Tuvieron un periodo muy breve de existencia como requisito para todos los estudiantes. Cuando digo el componente de educación general, que es como el tronco básico, nosotros lo llamamos educación general en Puerto Rico, siguiendo la nomenclatura norteamericana de los General Studies o General Education, son requisitos a todos los estudiantes. Y entonces en los años 20, pues ese programa, ese proyecto, pues fue también requisito importante para todos los estudiantes. El rector Bennett, que fue el primer rector en la Universidad de Puerto Rico en 1925, producto de la reforma del 24, duró hasta 1929, producto de una confrontación con los representantes de los cuerpos legislativos. En aquellas juntas de gobierno de la universidad estaba el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, los dos cuerpos legislativos principales, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eran miembros de la Junta. Y por el rector Bennett no querer nombrar a una llegada de uno de los presidentes, ¿verdad?, el más poderoso de los dos, el del Senado, Antonio R. Barceló, le pidieron la renuncia por insubordinación. Esas taras de corrupción y terribles nos siguen impactando en el presente. No hemos podido liberarnos de eso, aun cuando se cambia la ley, se hacen enmiendas, porque la ley quizás no es lo importante, son unos cambios culturales que tienen que darse que son mucho más profundos. Entonces, con el nuevo rector, después de Thomas Bennett, se continúan esfuerzos importantes. De hecho, el próximo rector es un investigador puertorriqueño, y ese es el primer rector de la Universidad de Puerto Rico que es otorgado por un puertorriqueño que está muy vinculado a los trabajos de las enfermedades que le dan a la caña de azúcar. Y trabajó mucho en República Dominicana y le tienen muchísimo aprecio también por su trabajo. Pero no estuvo mucho tiempo en la universidad porque no estaba en la universidad. Le dieron la función de trabajar con unos programas, lo que le llamaron el Plan Chardón, que es el apellido que tiene, ¿verdad?, el que era el gobernador de Puerto Rico, Carlos Chardón.
y de un plan de reconstrucción económica de Puerto Rico y no pudo atender las circunstancias de la universidad, pero estaba haciendo propuestas fundamentales. En 1929-30, diciendo que todos los profesores tenían que hacer investigación. Cosa que fue objetada por muchísimos, donde no teníamos todavía una cultura, donde la mayoría de los profesores universitarios tenían apenas maestría, hoy muchos todavía no tenían ni siquiera maestría, y decir que todos los profesores tenían que hacer investigación, pues era un cambio muy drástico. También se planteó unos círculos estudiantiles, un planteamiento donde el docente iba reduciendo su importancia en el proceso pedagógico. Cambio también muy radical, ¿verdad? Un proceso de constructivismo que llevó a que vinieran los sabotajes desde dentro y desde fuera y tuviera que renunciar a la rectoría del recinto de Río Piedra. Luego tenemos, ¿verdad? Esto es un poco de algo de lo que ya estaba mencionando. Los cambios que se fueron haciendo en ese periodo de Bennett y que están recogidos en un libro sobre la educación en Puerto Rico de Juan José Osuna, que precisamente cuando Chaldón no estaba de rector porque estaba en otras tareas, él que era el decano de educación, facultad que por mucho tiempo fue la más importante, porque todavía, ¿verdad?, el ámbito de la educación para los normalistas, ¿verdad?, para maestros, era fundamental en Puerto Rico. Pues Juan José Osuna fue en muchas ocasiones rector interino y no compaginaba con las ideas de Chaldón, lo que le llevó a que no se fueran desarrollando en su implantación hasta que pues terminó el periodo de Chaldón. Esto es lo que ya mencionaba la destitución sorpresivamente, porque ya se sabía en términos de las comidillas de procesos políticos en Puerto Rico que iban a despedir a Bennett. Y fue interesante, o me parece interesante para mí, que lo sustituyen por un decano de administración. Alguien que estaba haciendo, ¿verdad?, una reforma académica, que se hizo una reforma académica importante en la institución. Cuando traen un interino, pues lo traen como al decano de administración, no al decano académico. La única razón que habían diferencia de criterios, que no seguía las normativas que se le estaban señalando desde la Junta de Gobierno, que según ellos debía dirigir la universidad. Así que sigue dándose procesos de luchas intensas. El próximo rector, Juan Bautista Soto, hizo unas gestiones para que la Universidad de Puerto Rico fuera acreditada por una institución norteamericana, la Middle State Commission on Higher Education, y la Middle State se rehusó a acreditarla porque la universidad estaba extraordinariamente politizada. Entiéndase que los presidentes de los cuerpos legislativos eran miembros de los cuerpos de la Junta de Gobierno que dirigía la universidad. Y entonces una universidad privada, la Universidad del Politécnico de San Germán, fue acreditado antes que la Universidad de Puerto Rico en los años 40 por la Middle State. En estos momentos estamos también ante una amenaza muy seria. La Middle State, como pocas veces ha hecho en su historia y nunca había hecho en Puerto Rico, puso la Universidad de Puerto Rico, luego de un proceso de probatoria por varios años, en lo que ellos le llaman show cause, que lo que se refiere es que la universidad tiene que demostrar por qué no debe ser desacreditada. Y también nos impusieron que hiciéramos un proceso que solamente se hace para las universidades desacreditadas, ¿verdad? Que es que el teach out, que diga dónde se ubicarían los estudiantes de la universidad si fuera desacreditada. Hicieron un informe planteando eso. Y la mayoría de las facultades se denegaron a hacerlo, ¿verdad? Pero eso ha sido por el impacto que ha tenido la Junta de Control Fiscal en los presupuestos y los manejos financieros de la universidad. Pero los dilemas con la Middle State pues no son de ahora, llevan mucho tiempo. Se crea un nuevo partido político en 1938. Ya había un poco mencionado lo del tema del español en ese momento. Y que planteó que de ganar las elecciones de 1940 iba a establecer una reforma universitaria profunda que garantizara la autonomía, el financiamiento y la expansión necesaria de la universidad.
También era en el 38, en su plataforma era un partido independentista. Tenía como propósito la independencia de Puerto Rico. En el 40 decidieron que para efectos de esas elecciones el estatus político no estaría en issue, no sería un asunto a discutirse en las elecciones, sino que en un momento posterior. Que el país estaba plagado de pobreza, la década de los 30 fue muy dura, además de varios huracanes, pues la crisis económica como nos tocó en la isla, había muchísima pobreza, hambre, desnutrición, enfermedades muy terribles, que había que atender antes de atender el asunto del estatus, y que si nos metíamos en el estatus en ese momento, pues hubiera sido imposible lograrlo. Así que se dedicaron a provocar legislación social, a establecer una nueva ley universitaria y a ubicar como política pública a la Universidad de Puerto Rico como una entidad central en la transformación e industrialización y desarrollo de Puerto Rico. Esa política pública, como mencionaba, ¿verdad?, duró hasta los años 80. Pues el PPD ganó y en el 42 desarrolló esa nueva ley y se nombró como gobernador a Rexford Guy Tocqueville, otro gobernador norteamericano, un intelectual importante en el Brain Trust de Roosevelt. Algunos le llamaban Rex porque decían que era comunista, o por lo menos lo amenazaban de ser muy radical. Y fue entonces, en un momento dado, una confusión, nombrado rector y gobernador a la misma vez, lo que pues trajo graves problemas con relación a la autonomía de la institución. Luego pues se pudo, él renunció a la rectoría y se mantuvo como gobernador, y fue el que apoyó toda la legislación social que se estuvo desarrollando desde el 1941 hasta el 48, fundamentalmente. Aunque él estuvo menos tiempo, porque como les dije, ¿verdad?, después de Tocqueville, en el 45 se nombra, el presidente de los Estados Unidos nombra a un gobernador puertorriqueño, Jesús Toribio Piñero, que había sido uno de los fundadores del Partido Popular y que en esos momentos era comisionado residente en Washington. Y estuvo varios años y estuvieron entonces cabildeando para que se le diera a Puerto Rico la potestad para elegir a su propio gobernador y que el gobernador eligiera, ¿verdad?, el staff principal de trabajo en el país. Eso se logró con la ley 600 y en 1948 se hicieron entonces las primeras elecciones para el gobernador y fue electo Luis Muñoz Marín, como ya había mencionado. La ley del 42 le asignó el 3% de los impuestos sobre bebidas alcohólicas al ron, fijadas y cobradas por el gobierno de Puerto Rico, por el gobierno federal. Y además en ese año pues se creó una beca legislativa a la que se le asignó $15,000, que hasta hace poco eran 500 millones y ya se han reducido a la mitad, 7.5. Es importante los impuestos de ron en esta coyuntura. La industria del ron tuvo un auge extraordinario en Puerto Rico entre el 41 y el 45, la Segunda Guerra Mundial, porque se limitaron mucho las importaciones de Estados Unidos de licores por la guerra submarina que había, ¿verdad? La dificultad que era de traer whisky, ginebra, vodka, vinos, etcétera, a Estados Unidos. Y entonces el ron puertorriqueño fue a llenar parte del espacio. Lo que quiere decir es que se estuvieron recuperando muchos impuestos al ron. Y la universidad entonces tuvo quizás la única época de lo que se ha llamado la vaca gorda en Puerto Rico. Aunque aún así en años posteriores, como vamos a ver más adelante, el apoyo del gobierno estuvo ahí, económico me refiero. Y la importancia pues obviamente se ve reflejada en ese financiamiento. Como dicen los norteamericanos, money is policy. Si usted establece unas políticas y no tiene financiamiento, pues realmente es discurso, es conversación, como ellos dicen también. Si no tiene dinero puesto en eso, no es prioridad. Prioridad es lo que se le asigna más dinero. Si se dice que la universidad es prioridad, pues la universidad debe tener asignados los dineros correspondientes. Y eso es lo que se nota, ¿verdad? En momentos en que los recaudos del gobierno se reducen en términos generales, las aportaciones a la universidad continúan creciendo. Y aun cuando los recaudos crecen levemente, lo que se le asigna a la universidad es mucho más que los porcientos que crecieron los recaudos de la universidad, del gobierno.
Y aquí hay unos datos al respecto. Se señalaba que la razón para ello era la importancia que reiteradamente nuestro país le ha dado a la universidad. Esto es un señalamiento del director de negociación de presupuesto del 59. Y así ha sido siempre, se refiere hasta a partir del 42. No desde siempre, tampoco, ¿verdad? Así que, y el señalamiento acá que con la contracción económica le reducimos fondos a otras entidades, pero no a la Universidad de Puerto Rico. Eso pues precisamente por la importancia que se le asignaba en el desarrollo del país. Esta es la ley del 66, esta ley está vigente todavía, enmendada en varias ocasiones y puesta en el limbo a partir del 2016. Y veremos más adelante cómo ha sido ese proceso de puesta, digamos, en el limbo, porque no se ha enmendado ni se ha derogado, pero no se cumple. Ese señalamiento que se hace de la importancia que reiteradamente nuestro pueblo le ha asignado a la universidad es lo que yo llamo cuando había realmente un tejido afectivo muy fuerte entre universidad y país. Y en gran medida era porque la mayor parte de los egresados eran egresados de la Universidad de Puerto Rico. Y en muchas casas, eso lo dice un amigo profesor, ¿verdad? Que tenemos proyectos juntos, que en muchas casas habían 3 cuadros en la sala. El cuadro de nuestro Señor Jesucristo, el del gobernador Muñoz Marín y el diploma firmado por el rector Jaime Benítez, que eran como que los 3 baluartes más importantes que se podían encontrar en esa casa en esos momentos, en los años 40 y 50. Este es un planteamiento de la ley aún vigente. Ampliar la autonomía universitaria en su aspecto fiscal y aumentar sus recursos. De manera que la excelencia de la educación y la expansión de las oportunidades para ella guarden adecuada relación con el orden del crecimiento integral de la universidad. Que ese es el policy, y si hay un policy hay que tener el respaldo financiero. De hecho, es interesante que lo dividen en 2 leyes. En la ley 1 se establece el asunto de la autonomía, pero en la ley 2 entonces se establece una fórmula para el financiamiento de la universidad. No tenemos muy claro por qué en 2 leyes. Quizás lo que ocurrió que el término legislativo venció y empezaba otro, entonces fueron una ley 1 y ley 2. A partir del 68, pues entonces se va llegando de esta manera hasta tener un 9% en el 71. Hoy más es el 9.6%. El monto total de los recaudos del Fondo General del Gobierno. Estos son planteamientos, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo empiezan las transformaciones en las políticas públicas en Puerto Rico y el impacto que tiene para ello las políticas norteamericanas, particularmente el Acta de Educación Superior del 65 y sus enmiendas en el 72, donde se crea el Basic Education Opportunity Grants, que hoy se conoce como Pell Grant por el congresista Claiborne Pell, que fue el que lo propuso, y que hace el cambio significativo de que ahora los fondos van a los estudiantes y no a la institución. En ese sentido, el propósito es que puedan elegir la institución donde quieran estudiar. Y eso pues conocemos, ¿verdad?, lo que ha ocurrido más adelante con ello. Y eso tiene un impacto trascendental, que hay un artículo que escribí con Brian Pusser y Gloria Dávila. Hacemos un énfasis, que fue un libro que publicó Marginson, sobre los cambios en la educación superior en Puerto Rico, producto de estos procesos. Hay un cambio en las políticas en Estados Unidos y yo insisto mucho en esto, porque en Puerto Rico hoy nos están imponiendo que debemos ser como es Estados Unidos. Y alguna gente cree que es como Estados Unidos siempre ha sido como es hoy. Y en los años 70, en varios documentos importantes de la Fundación Carnegie, se plantearon la pregunta e hicieron mucha investigación, mucho trabajo con ella. La educación superior, ¿quién se beneficia de ella y quién debe pagar por ella? Y los resultados de esas investigaciones, de esos informes y los libros que publicó la Fundación Carnegie en todos los años 70, es que es un bien social
que se beneficia toda la sociedad y por tanto toda la sociedad debe pagar por ella. Ese era el modelo y la política en Estados Unidos. Eso fue cambiando, ciertamente. Y evidentemente la Fundación Carnegie estaba resistiendo este nuevo planteamiento que se abre, ¿verdad?, con el Acta de Educación Superior, de los dineros a los individuos en vez de los dineros a la... pero había un gran consenso, por lo menos lo que se recoge en esos documentos en Estados Unidos, de que era un bien en que se beneficiaba a todo el país y tenía por tanto que ser una responsabilidad de todo el país, no solamente de los individuos que tenían acceso particular a ello. En el 69 se crea un fondo adicional para, además del que habíamos visto anterior, ¿verdad?, la fórmula, y tiene otras fuentes de ingresos. Los fondos que la mitad de lo que se recaudaba de la lotería, lo del deporte hípico, había 3 o 4 fuentes de fondos para esa nueva entidad que se crea, y ahí se crea un fondo educacional. En el 69, 3 años después, o sea que no hace mucho tiempo de que se diera la ley de la universidad. Aquí hay un cambio también interesante, y es que se crean un fondo de becas para los estudiantes que están en las universidades privadas. Además, la mitad del fondo es para el crecimiento y fortalecimiento de la Universidad de Puerto Rico, y se destaca entre esas cosas también los salarios para los docentes, que hacía falta, ¿verdad?, estimular que estuvieran más profesores dedicándose a la docencia universitaria. Y porque en las universidades privadas estaban haciendo huelga los estudiantes por los aumentos en los costos de matrícula. Entonces lo determinaron que era un problema del país y crearon la mitad del fondo educacional para becas con fondos públicos para estudiar en escuelas privadas, en universidades privadas, perdón. Como producto de este cambio, ¿verdad?, se va invirtiendo la ecuación y hay más estudiantes en las universidades privadas que en las públicas. En el 70 al 71, habían 12 unidades de instituciones públicas con 42,000 estudiantes, y ya vemos cómo eso va cambiando en el 76-77, ya en el 80 claramente se ha invertido, de que el porciento mayor, el 59% está en las universidades privadas y el 41% en las públicas. Hoy está como 39 y 71 y 60, la falta restante. Pero ahí empezamos también a tener una separación entre sin fines de lucro y con fines de lucro, para notar, ¿verdad?, que hay un crecimiento reciente también en las instituciones con fines de lucro en Puerto Rico. Más o menos la mitad de ellas son solamente en la modalidad online, pero la otra mitad está radicada en Puerto Rico. Y han empezado a cerrar. Eso también vamos a verlo un poco más adelante, porque las dinámicas poblacionales que se han dado en Puerto Rico han reducido la cantidad de estudiantes que están disponibles para estudiar en cualquier institución en Puerto Rico. En un momento dado se le asigna a la Universidad de Puerto Rico la responsabilidad de licenciar y acreditar a las instituciones de educación superior. Todavía ahí se veía que la Universidad de Puerto Rico era un ente importante que debía continuar con unas funciones de regir de alguna manera el conjunto de la educación superior en el país. Había una grave preocupación en los 70, porque con la llegada de los fondos de becas Pell, que con la ley del 72, pero los fondos empezaron a llegar en el 75, empezaron también a llegar muchas instituciones privadas, y todavía no había un proceso de licenciamiento en Puerto Rico. Por eso es que en el 76 se le adjudica al Consejo la actividad de licenciar, dar licencia de operación. Y luego tuvieron también la acreditar, pero lo tuvieron por muy poco tiempo. En ese periodo, y es un periodo importante estudiarse, entre el 75 y 80, llegaron más de 12 o 13 instituciones en Puerto Rico privadas, la mayoría de las cuales cerró o las cerraron. Quizás más o menos la mitad cerró antes de que la cerraran, y las otras mitades, pues incluso el Consejo mismo la cerró porque no estaba nada más que para cobrar matrícula y no daban los servicios que decían que iban a dar a los estudiantes. Salud.
Como decía, hasta el 80 la educación superior se considera en Puerto Rico un beneficio social más que privado. Particularmente en 1981 es cuando se triplica el costo de colegiatura, el costo de estudio, de matrícula en la Universidad de Puerto Rico. Yo había entrado en el 1979, cuando eran $5 el crédito. Incluso para aquí podría ser mucho, ¿no? Pero para la situación de Puerto Rico, como verán más adelante, $5 era una santavería con relación a cómo es ahora. Y se triplicó el costo de estudios subgraduado y el graduado. Con el problema con relación al graduado, que los que estábamos en subgraduado pues tenían los fondos norteamericanos de las becas Pell para poder subsidiar los costos de estudio, pero en el graduado la beca Pell no daba dinero, sino solamente teníamos ayudas federales con forma de préstamo. Y los fondos legislativos que se establecían para ayudas graduadas eran muy pocos, ¿no? Y no crecieron en esta coyuntura. De 5 a 15, como les decía, de 15 a 47. Después en el 90-91 hay otro aumento en los costos de matrícula por 3 años consecutivos. En el 81 tuvimos la universidad cerrada 6 meses y la militarizaron con tanquetas, policía, disparos, heridos. Y quizás lo que más logramos, aunque fueron programas de ayudas adicionales económicas, fue detener por una década lo que ya era un plan de aumento recurrente en los costos de matrícula. O sea que a veces se dice, bueno, se hacen huelga y no se logra nada. Bueno, por 10 años no hubieron aumentos de matrícula. Y los que se hicieron luego no fueron tan radicales como los anteriores en términos proporcionales. En el 92, 91 y 92 se crea una nueva ley que le reduce la base de la que la universidad recibe fondos, porque ya los recaudos de impuestos a las propiedades no iban a ir al fondo general, de donde la universidad tiene un 9.6, sino que iban a un nuevo fondo, al fondo de equiparación municipal, para compensar, cosa que nunca compensó. Y las veces que hemos hecho los estudios nos damos cuenta que no hay absolutamente ninguna compensación, particularmente en términos más recientes, donde el costo de la vivienda es muchísimo más alto y lo que se paga entonces en impuestos por vivienda también es mucho más alto. Ese dinero se sacó de la base que se calculaba los fondos para la universidad y se aumentó de 9%, como había sido hasta principios de los 70, a 9.33. Luego de ese punto 9.33 pasó al 9.6 por unos fondos para estaciones experimentales agrícolas, un acuerdo con el gobierno con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y hoy estamos con ese 9.6 teórico. Luego en el 2005 se hace un aumento de la matrícula, también hay huelgas, manifestaciones que son bastante extensas. Ya yo no participé de ellas, pero mi hijo sí. Y entonces se crea una nueva cuota de tecnología, se hacen aumentos anuales supuestamente leves, pero el estudiante que entra en el año, qué sé yo, 2006, paga lo mismo hasta que se gradúe, aunque hayan aumentos para los que son de nuevo ingreso. Algunos de los acuerdos que se llegaron en ese momento. Luego hay una ley de oportunidades educativas que impacta por primera vez los fondos de la universidad directamente, que se le reducen sin haber ningún tipo de compensación. Los dineros que antes iban al fondo educacional, que mencioné del 69, ya no van al fondo educacional, van a una nueva ley, a un nuevo fondo, que le llaman Fondo de Oportunidades Educativas, que lo que representaba para este fondo una oportunidad educativa era que un estudiante de escuela pública preuniversitaria que tuviera escasos recursos y una buena aptitud académica se le diera la oportunidad de ir a estudiar en escuelas privadas con una especie de voucher. Eso quiere decir que, y eran más o menos 400 estudiantes. Lo que quiere decir que las oportunidades educativas eran para 400 estudiantes y el mensaje para los demás es que su educación no servía. Lo que evidentemente sabemos las implicaciones que tiene en términos de criminalidad, corrupción, deserción escolar, etcétera, ¿no? Fueron unos procesos bien terribles los que se dieron en esos años 90 con unos cambios, ¿verdad?, en la gerencia del país a través de unos partidos políticos de corte neoliberal, que es verdad lo que ocurre en muchas partes del mundo en esos años también.
Y ya hay un planteamiento claro en términos del cambio de política pública. Ya la universidad tiene que buscarse sus propios fondos. Ya el mundo es diferente, ya cosas como eran en los 40 y los 50 tienen que dejarse de hacer de esa manera. Ya tenemos entonces que plantearnos, y además las agencias acreditadoras, las sacrosantas, y para nosotros nefastas y terribles agencias acreditadoras de bonos, más adelante también les comentaré un poco por qué, estaban preocupadas porque una institución pública recibía mucho fondos del gobierno. Imagínense ustedes qué contradicción más terrible, ¿verdad? Entonces se hablaba y se habla en Puerto Rico de dependencia del gobierno. Una entidad pública, ¿de quién va a querer que...? Pero eso, se van cambiando los lenguajes, ¿verdad? Y esto es un asunto... Y entonces aquí es interesante porque se integra en la conversación a los clasificadores de bonos. Lo que implica también hacia qué tipo de institución y qué políticas públicas estamos pensando. Sabemos que la Universidad de Puerto Rico, como corporación pública, se le da en ley la potestad de emitir bonos, que no los hubiera necesitado de no asfixiarse económicamente, y que no emitió bonos fundamentalmente, nada más que en pocos momentos para infraestructuras muy puntuales, y que los terminó pagando en el periodo que se establecía. Pero ya tenemos, ¿verdad?, un cambio muy claro y muy patente en los tipos de políticas públicas que los gobiernos en el país están promulgando. Eso es, verdad, un poco más de lo que se plantea, porque se pretende con eso que el énfasis en apoyo económico en el sector público sea al preuniversitario, lo que para esos años estaba planteando el Banco Mundial, que había que fortalecer la educación preuniversitaria y quitarle fondos a la educación superior, porque además la educación superior puede buscarse sus propios fondos. Ese es, ¿verdad?, la racional y el discurso que se implantó. Este es un discurso del 98 que cada vez se oye con más fuerza, ¿verdad? Ese plan de obtener fondos competitivos para docencia, investigación, que nos mantengamos competitivos y toda la cosa. Y claro, con referentes son los pares en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos ninguna institución pública tiene tanto apoyo gubernamental, que nosotros tenemos, el 70% de los fondos de la universidad provienen del gobierno. Pues como en Estados Unidos se privatizaron en gran medida las finanzas universitarias, pues así se debe hacerse en Puerto Rico. Aunque tengamos unos ingresos que son una quinta parte de lo que son los ingresos promedio en los Estados Unidos. Aún así hay que seguir con... Y aún así, aunque hoy sabemos y saben en Estados Unidos que ese modelo colapsó, que el modelo ese de High Tuition, High Aid colapsó, y que los endeudamientos de los estudiantes ha creado una situación de inestabilidad en el país extraordinaria, y que están buscando opciones a eso, y que se está volviendo a hablar de la gratuidad, y que todos los candidatos demócratas están planteando la gratuidad de la educación y además condonar la deuda. Es decir, condonar la deuda quiere decir que el Estado la pague, la deuda de los estudiantes, porque se dieron cuenta, y en muchos estados donde hay proyectos y que se están implantando de subsidiar totalmente la matrícula de los estudiantes son con gobernadores republicanos. O sea que no es meramente un proyecto demócrata en ese sentido. Porque ya tocaron a otros sectores fundamentales. El endeudamiento de los estudiantes está conduciendo a que compren menos coches y que no puedan comprar casa, porque el nivel prestatario no se los permite con las deudas que tienen de estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna vertebral de la economía norteamericana está jamaqueada y se ven entonces obligados a buscar alternativas a eso. Pues eso fracasó en Estados Unidos, y en Puerto Rico nos dicen, no hay que hacer como ellos hacen, hay que aumentar los costos de matrícula, y lo han hecho, porque así es que vamos a tener mejores universidades, etcétera. Esto yo lo estaba comentando con Immanuel, me preguntaba por el Consejo de Educación Superior, donde se presentó mi libro y que él estuvo presente. Hubo unos momentos ahí donde se dieron unas aperturas, y curiosamente, siendo presidente, alguien que fue fundador del Partido Anexionista, del partido que con otros incumbentes ha hecho mayores destrozos en la universidad, pues se abrió un espacio para tener una conversación sobre el futuro de la educación superior, cosa que no se había hecho ni antes
ni se ha retomado en esa discusión. De hecho, mi libro se publicó con un subsidio para una parte de la investigación y para la impresión del libro del Consejo de Educación Superior. Y con una insistencia muy clara que le decía el presidente a la directora ejecutiva que estaba haciendo los trámites: no se te ocurra hacerle ningún comentario sobre contenido. Eso no se trata de que vamos a comprar unos contenidos aquí, ¿no? Esa no es la idea. Así que se empezaron unos diálogos que fueron importantes. Yo creo que algunos de los documentos que yo les envié o que les hicieron llegar más temprano, meses anteriores, fueron producto de esos diálogos, de esas discusiones, que fueron en todo el sector de la educación superior. Aquí había un balance importante entre colegas docentes de universidades privadas, de distintos tipos de universidades privadas incluso, de algunas pequeñas con fines de lucro, de otras grandes multicampus sin fines de lucro, y de universidades o entidades de la Universidad de Puerto Rico también de distinta naturaleza. Así que fueron unos diálogos que nos parecieron que fueron muy productivos con ese planteamiento final hacia una visión de futuro, de hablando de sistema de educación superior en Puerto Rico, cosa que no le gustaba a las universidades privadas el término, ¿no? Mucho menos que estuvieran hablándose de regulaciones sistémicas de la educación superior en Puerto Rico. Hay 8 asuntos fundamentales en ese documento: actualizar los conocimientos, programas de estudio, los servicios, la falta de visión de sistema integrado al servicio de la sociedad, la ciencia de orientaciones generales, y la tensa relación entre Estado y los sectores públicos y privados de la educación superior. Eran temas que discutimos por varios años en distintas universidades. También discutíamos en grupos focales con empresarios, gerentes, dueños de empresas, y tuvimos, ¿verdad?, una discusión muy interesante con relación a la pertinencia de la educación universitaria, dado el reclamo de que la universidad está produciendo egresados que no están capacitados para las empresas del presente o del futuro. Y nosotros le preguntamos, bueno, pues díganme ustedes cómo va a ser el egresado que van a necesitar en 10 años. Y pues ninguno nos podía decir cuál es el egresado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar el currículo, implantarlo, si no es con esos planteamientos? Pero de hecho fue más interesante, y ahí yo me inventé un término que me gusta mucho. Yo estoy seguro que nadie se inventa términos, que otra gente los ha usado antes. Y es con relación a esos egresados universitarios que de alguna manera se plantean según los dueños de empresas, que deben tener una estructura ética muy importante. Y un colega allí le preguntó: ¿pero esos no son los que ustedes despiden? Si esa persona que trabaja por ustedes denuncia que ustedes están contaminando un cuerpo de agua, ¿ustedes lo mantienen, lo botan? O si dice que eso que ustedes dicen que hace ese producto no lo hace, porque él estaba en su producto, no. Entonces, lo que yo me planteaba era que ellos piden un egresado con una ética on y off, prendida y apagada. Claro que no quieren que les roben a ellos, ni que trabaje menos de lo que dice trabajar, ni que falte a sus compromisos. Esa es la ética on. Pero cuando se trata de lo que hace la empresa hacia otro lugar, pues entonces ahí tiene que estar off. Y yo me preguntaba y les preguntaba, ¿cómo uno puede desarrollar egresados con ética on y off? Y todavía pues me quedé con la preocupación de que no me contestaban. ¿Cómo se puede hacer eso? Así que ahí, ¿verdad?, fueron discusiones que se dieron, se hicieron varios documentos, de ahí también salieron una cantidad importante de informes, y la discusión se dio en todo el sistema. Esa escasa colaboración, que también es un problema que mencionamos en términos generales. La autonomía responsable. La necesidad de fomentar estudios que permitan tomar decisiones a base de diagnósticos confiables y tendencias verificables. Y una que nos señalamos aquí, que también es la capacidad de anticipación, que es un elemento que solamente se puede hacer con investigación de alto nivel. Y claro, los países necesitan no solo ver cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son los problemas que vamos a tener, que podamos hacer esfuerzos para que no los tengamos, o si los tenemos, pues poderlos atenderlos efectivamente. Y claro, el financiamiento con nuevos parámetros,
dado los cambios en las políticas públicas que se estaban dando y las resistencias que habían de también algunos sectores. Eso es un término bien bonito, nuevos parámetros. Se crea entonces en el 2001 con un cambio de gobierno y otra vez el gobierno del Partido Popular, el mismo que en el 42, en el 40 propuso hacer una reforma si ganaba las elecciones, pues este mismo partido en el 2000 propuso que si ganaba las elecciones del 2000 también iba a proponer una reforma universitaria hecha por los universitarios y para la universidad y el país. Y entonces se creó una comisión de educación, ciencia y cultura del Senado que hizo un estudio bastante abarcador y que presentó un informe titulado La transformación de la educación superior en Puerto Rico, con los principales temas del compromiso social, nuevas maneras de abordar la pertinencia y la excelencia, temperados a los nuevos tiempos, formas de articulación en niveles, integración de saberes, desarrollo de cultura de evaluación, dilemas de financiamiento, que eran algunos parecidos, ¿verdad?, lo que lo habíamos estado discutiendo anteriormente, y los impactos de las nuevas políticas de ciencia y tecnología en el sector de educación superior y viceversa, que tiene que ver con los asuntos de patentes, etcétera, como también se ha mencionado. Pues se hizo muy difícil, ¿verdad?, generar consenso a nivel del país para implantar esa nueva ley. De alguna manera teníamos diferencias con el concepto de autonomía. Habían sectores del sector docente que insistían en que tuviéramos la negociación colectiva como un derecho en la ley, porque los sectores no docentes, tanto los de mantenimiento como los de oficina, tienen convenios y negocian colectivamente, y que los docentes pues no tenemos esa posibilidad. Y por muchas otras razones, ¿verdad?, pues no se logró un consenso para que se aprobara una nueva ley. Si bien se partieron ahí otras, en la comisión, no en la ley, propuso otras formas de fortalecer la educación superior que no requerían cambios legislativos, ¿verdad?, sino meramente unas aportaciones. Y ahí se crea pues, el Centro de Estudios y Documentación de la Educación Superior en Puerto Rico, que comenzó a gestar también debates, discusiones, desarrolló una agenda de investigación, se hicieron discusiones sobre las nuevas tendencias de la educación superior, sobre la triple hélice, la educación virtual, distintas dinámicas que se estaban dando en la educación superior a nivel internacional. Se trajeron invitados de muchas partes del mundo. Como parte de eso estuvimos en Rincón con Simon Marginson, Yosiva Lima, Brian Pusser, Janice Newsom. Estuvimos discutiendo, ¿verdad?, las políticas públicas en educación superior y cuánto estaban informadas o no por la investigación que se hace en la educación superior. Un tema que todavía nos parecía importante. Pero se crearon y se desarrollaron muchas actividades como esa. Y en ese centro tenía también el propósito de generar unas métricas, unos indicadores para entrar nosotros en América Latina. Ustedes podrán haber visto muchos informes sobre educación superior en América Latina donde Puerto Rico no aparece. Están los demás países de América Latina y Puerto Rico pues no aparece. Hay algunos, ¿verdad? En esa ley que creó el CEDEF se tenía como propósito. Y entonces tuvimos en varios de los documentos, ya fue con colaboraciones con el IESALC y empezamos a trabajar también. Lo que pasa es que cuando se dan los cambios de la dinámica política en Puerto Rico son cada 4 años. Y cada 4 años se reinventa la rueda. Y se rompe la rueda anterior y se reinventa otra. Lo que hace, ¿verdad?, inmanejable o imposible que podamos tener cosas que... Y entonces la memoria corta de que eso se estaba haciendo y todo el mundo cree que está haciendo algo nuevo y no recuerda lo que se estaba haciendo anteriormente. Se financian más de 20 investigaciones, la mayor parte con colegas de las universidades privadas, que fue un elemento importante porque es unas universidades privadas que no tienen mucho espacio para la investigación. Están abrumados por la docencia, no hay centros de investigación, mucho menos de temas de educación superior. Lo que hay son oficinas de evaluación, que son para llenar los cuentos de las acreditadoras, las acreditaciones, etcétera. Y un poco algunas oficinas de evaluación institucional que tienen como propósito pues, fundamentalmente eso. Continuamente a nosotros nos llaman de las universidades privadas porque quieren discutir cómo se puede hacer un componente de educación general cohesionado. Yo le dije, ¿cuándo viene Middle State? Me dijeron, no, ya vino y nos barrieron el piso con nosotros.
porque tenemos un reguero de cursos que le llamamos componente de educación general y eso pues es uno de los criterios de la Middle State importante. Pero solamente para las acreditaciones, pero porque no tienen esos espacios y esas posibilidades. Además, la inmensa mayoría, 4/5 partes son por asignatura, como ustedes le llaman, profesores por asignatura. En las universidades privadas solamente en una había eso que le llamamos definitividad y ya lo cambiaron por contratos multianuales. Pero la gran mayoría, pues entonces investigación en ese sector era muy difícil y con estas políticas y estos proyectos se logró que se fueran haciendo algunas investigaciones en el sector privado también y comparativas sector privado, sector público. Aquí hay algunos de los títulos, ¿verdad?, que estaba mencionando. En la primera década del siglo XX pues se da un retroceso significativo en los esfuerzos que hicimos por democratizar y fortalecer la educación superior. Y ahí se da la mayor convergencia entre las instituciones privadas y el gobierno, que en algún momento cuando estuvimos nosotros, que el presidente del consejo nos convocaba a Tito Aponte, a mí, a Pedro Subirats, a conversar sobre algunos asuntos que tenían las privadas y nos tomaba mucho en consideración lo que queríamos decir y ponía frenos. Les decía mercaderes y les gritaba y todo ese tipo de cosas. Ustedes son unos mercaderes, aquí no vengan. Llévense los 10 abogados que traen y que demanden si quieren, pero ustedes son unos mercaderes. Pero eso fue en los años 90, en los años 2000, 2010, eso cambió significativamente. Y particularmente se golpea el presupuesto y las condiciones de estudio en la Universidad de Puerto Rico, donde hay un proceso muy fuerte también de resistencia, que dura varios meses y que tiene una pausa porque se llegaron a unos acuerdos importantes, sobre todo con una cuota de $800 a todos los estudiantes, que era un absurdo, ¿verdad? Una persona que tomaba un curso, o que tomara 2, que estaba por las noches, que tenía un curso de extensión, tenía también que pagar una cuota semestral de $800. Y además de eso, pues se redujeron significativamente las exenciones de matrícula, cosa que finalmente ya terminaron por eliminarse, como veremos un poco más adelante. El sector docente se moviliza también, se hacen asambleas importantes, quizás la asamblea docente más grande que ha habido en la historia de la universidad fue en ese año 2010-2011. Y con declaraciones y logramos detener y que se forzara un acuerdo con la administración por 6 meses. Y luego en el 2011 pues volvieron a implantar la cuota sin haber hecho ningún esfuerzo porque fuera de otra manera. Y hubo otra huelga estudiantil también y enfrentamientos con la policía. En ese momento la policía tomó el campus. En el primer momento los estudiantes tenían el campus, en el 2010, en el 2011 la policía tomó el campus. Es un discurso que lo traigo aquí también, ¿verdad? La justificación de la cuota, muy diferente al que estaban haciendo en los años 50, con la contracción económica. A pesar de la contracción económica, tenemos que darle más apoyo y más financiamiento a la universidad. Aquí dicen, bueno, si hay un problema de crisis económica, pues hay que impactar a la universidad. Impactarla en más de una manera, porque en momentos de contracción económica, el dinero que llega a la universidad es menos porque es producto de una fórmula, que es 1% de los recaudos. Si los recaudos bajan, lo que llega a la universidad también es menos. Y ese es un proceso de ajuste, ¿verdad? Pero no solo contesto con eso, se creó entonces esa famosa cuota especial que ya les mencioné. Las exenciones de matrícula se convierten en un asunto fiscal y ya no académico. Se crea una beca proveniente de fondos obtenidos por la lotería para pagar la cuota, populismo de uno que quería ser candidato a gobernador en el Senado. En 2013 se derogan la cuota y la beca y se ponen en moratoria los aumentos de matrícula en el 14-15, cambio de gobierno. Cuando vemos esos cambios, son cambios de gobierno, que incluso llegan al gobierno producto de ofrecer estas transformaciones y apoyos a la universidad. Y entonces, en 2016-2007 estamos ya muy cerca, pero con el asunto de las exenciones quisiera hacer una explicación un poco más detenida. Las exenciones de matrícula, habían más de 15 posibilidades de exenciones de matrícula. Eran atletas los que participaban en proyectos artísticos, teatrales, la banda,
diferentes manifestaciones culturales y científicas en la universidad. Además, era parte de los convenios colectivos con los empleados no docentes de que ellos y sus hijos tendrían exenciones de matrícula. Y en estos momentos, porque ¿verdad? Pensar que un atleta de alto rendimiento tiene que entrenar gran cantidad de horas en las pistas o en donde esté, ¿verdad? Y además de eso, tiene que trabajar unas horas porque tiene que ayudar a su familia y además de eso, tiene que estudiar en un programa regular. Si no es un estudiante regular con todos los créditos, no puede participar atlética o deportivamente o culturalmente en las distintas manifestaciones que tenemos. Lo que implicaba la importancia que tenían esas exenciones. Era un tiempo menos que tenían que trabajar para pagar sus estudios o ayudar a su familia, etc. Y en el último plan fiscal de la universidad se eliminaron todas las exenciones, como vamos a ver un poco más adelante. En el 2016 se crea la ley Promesa, Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, que por muy bandidos le pusieron esos los acrónimos de Promesa en español. Y crean una junta que algunos quieren llamarle de supervisión fiscal, pero eso sería solo oversight. También tiene el poder del management, por eso le llaman Junta de Control Fiscal, que la hubo en varios estados, ¿verdad? Como en Detroit, por ejemplo, pero no con los poderes ni las prerrogativas que tiene esta. Esta es una criatura congresional que está en disputa todos los días en Puerto Rico. Esa junta está para manejar y subsanar una deuda de 72 mil millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico en estos momentos. Y que hemos desde hace muchos años insistido en que es necesario una auditoría forense de la deuda para determinar responsabilidades y las partes ilegales de la deuda. Porque hay unas disposiciones constitucionales en Puerto Rico de un tope de dinero que se puede prestar. Y tampoco se puede utilizar dinero prestado para balancear el presupuesto. Se emite bonos para financiar infraestructura, fundamentalmente, como se hace, ¿verdad?, en todas partes. Pero se violentaron en muchas ocasiones esas disposiciones constitucionales y de políticas públicas. Y no hay un interés en hacer esa auditoría porque los que nombraron los congresistas sin que pasaran por el presidente, y eso es un debate de la inconstitucionalidad de la propia Junta de Control Fiscal, fueron varios de los que estuvieron en los dos lados del proceso, es decir, como asesores de los que compraban bonos y como emisores de bonos, como agencias del gobierno en Puerto Rico, como el Banco Gubernamental de Fomento, que emitía bonos. Y entonces estas personas fueron presidentes del Banco de Fomento y a la vez no, pero en otros momentos presidente de Santander Securities, que compraba bonos y que compraba o gestionaba para que otros compraran bonos también. Entonces en esa Junta de Control Fiscal tenemos personajes que estaban en ese proceso que se ha cuestionado, pues evidentemente su conflicto de interés. Uno de ellos, el que fue presidente de Santander Securities, del Banco Santander, el CEO del Banco Santander en Puerto Rico, José Ramón González, fue también presidente del Comité de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico. En momentos en que Santander Securities manejaba la cartera de inversiones de la Universidad de Puerto Rico y las emisiones de bonos. Pero no había conflicto de interés, imagínense ustedes. Que el presidente de la que maneja los fondos sea el presidente también del que toma la decisión. Pues decía que se abstenía. Y que sí, ciertamente tenía información privilegiada, pero que no la usaba. O sea que falta de respeto, ¿verdad?, a la inteligencia de las personas. Así que desde el 2006 estamos en ese proceso donde la Junta de Control Fiscal ha exigido recortes a la aportación del gobierno a la Universidad de Puerto Rico por 300 millones en un momento y por 400 millones en otro, y ahora todavía está exigiendo mayores. Se eliminan las exenciones de matrícula este año en el 2019. No, tenemos un misterio con los recortes a la universidad. ¿Cómo se determinan? Nadie sabe. Se le pregunta, sabemos que hay una fórmula, ¿cómo se determinarían los ingresos? Pero ¿cómo se decide que van a ser 300 millones? ¿O cómo se decide que son 400? ¿O que son 75?
No hay ninguna fórmula. La única fórmula está en la ley y está vigente, pero esta gente, como llegan por el Congreso y el Congreso pues tiene poderes plenipotenciarios por las mismas leyes, lo que le llamaban los casos insulares en Puerto Rico, que cada vez, ya casi nadie habla de Estado Libre Asociado, porque en realidad cada día nos demuestran que nunca fue libre ni está asociado, está gobernado, porque no es lo mismo que asociado. Y pues la Junta de Control Fiscal en estos momentos está determinando no solo lo que le corresponde a la Universidad de Puerto Rico, sino la mayor parte de las decisiones que se toman en el país. Como ya mencionaba, la deuda pública se hace inmanejable, se aprueba promesa en el 2016. Se impacta a la universidad un 54% del financiamiento del Estado, se le quita, se le reduce. Se plantean, y a veces los términos son importantes porque le gusta decir Junta de Supervisión en vez de control, y también hablan de medidas de austeridad, cuando en realidad están planteando políticas de reestructuración, incluso de la misma forma en que se organiza la universidad. Así que aquí llegamos a un punto que yo les mencionaba anteriormente, el impacto en las universidades privadas, y tiene que ver con cómo esta situación socioeconómica que se da en Puerto Rico, de esa crisis tan brutal, y luego con el huracán Irma primero, que fue 2 semanas antes que María, que fue un huracán fuerte en algunos sectores, pero no tan devastador como en el caso del huracán María, ha hecho que la población de Puerto Rico se reduzca significativamente. Aquí hay algunos datos poblacionales y nada, se estima que hemos perdido prácticamente 1 millón de personas en 10 años. Lo que para una isla y con la población que tenía, ¿verdad? No es lo mismo perder 1 millón si usted tiene 400 millones de habitantes, pero si tiene 3.8 millones y pierde 1 millón, es una transformación significativa. Y eso pues ha tenido impacto en todo el sector de la educación superior. Hay ya varias privadas que están localizadas en el estado de la Florida. Si los estudiantes no vienen a nosotros, nosotros vamos a los estudiantes. Hay una también, la Universidad Interamericana, que está en Panamá. Además de estar en Florida, la Fundación Ana G. Méndez está en Florida en forma presencial. En términos de ventas de programas online, pues están tratando de llegar a donde más puedan, pero en términos presenciales. Aquí está un dato de la reducción en los estudiantes matriculados, tanto en el sector privado como en el público. Creo que en el sector público ha sido más marcado porque ya algunos de los beneficios que para los estudiantes son importantes, que es el costo menor de la matrícula, pues se va esa brecha de lo poco que pagaban en la UPR con lo que se paga en las privadas, se ha ido reduciendo. Ya se acerca mucho más lo que pagan en la Universidad de Puerto Rico que lo que pagan en la universidad privada. Me parece que tengo datos más adelante sobre eso. Todo el sector se ve afectado significativamente y entonces también vienen los cierres de instituciones privadas. De los 15 que yo les comentaba en el 81 que habían sido los aumentos, ya estábamos por 56 el costo del crédito. Y de 56 a 157. Más que triplicado, o prácticamente triplicado también el costo de estudio. Y el crédito, pues, de pagar 157 en la pública a pagar 190 en las privadas, ya vemos que no hay una diferencia tan significativa como sería, ¿verdad? Pagar 15 en unos lados y en otros, pues. Todos son datos de costos de estudios graduados. Particularmente se impacta mucho el sector de derechos, leyes, que antes pagaban lo mismo que se pagaba por un estudio subgraduado, fuera de sociología o de trabajo social, y ahora tienen una cuota especial de $12,000 al año. Y en el caso de los estudios de medicina, pues también que se pagaba una cuota de 9,000, la aumentaron a 17,296. ¿Qué provoca esto? Pues que un estudiante que ahora va a terminar
postgrado de medicina endeudado, mucho más que lo que estaba antes. De hecho, en los 80 tampoco eran los 9.000 esto, era mucho menos, eran $3.000 lo que se pagaba por los estudios de medicina al año. Cuando todavía era la universidad un elemento importante de movilidad social. Lo que implica esto es que muchos médicos se van a ir del país una vez se gradúen, a hacer sus especialidades fuera, como ya ocurre, y una vez hacen esas especialidades fuera, se quedan fuera también. Entonces están tratando de hacer incentivos para que no tengan que pagar los préstamos si se quedan en Puerto Rico cierto tiempo, etcétera, como ha planteado el Estado de Nueva York, que no le van a pagar los préstamos a los médicos. Por cada año que se queden le pagan un año de préstamo. Pagando impuestos allí, claro, también. Las 11 de las 13 categorías de exenciones que yo les mencionaba se mantienen por las leyes federales solamente exenciones a veteranos y se mantienen exenciones para los asistentes de cátedra y su familia, de los veteranos y su familia, los asistentes de cátedra, pero se reducen los fondos para asistentes de cátedra en más de la mitad. Y los estudiantes de honor, que todavía se mantienen con algunas exenciones. Ese punto 6 para mí es muy importante porque se ha estado en la discusión. Ya la administración universitaria, los dos presidentes, el presidente de la Junta de Gobierno y el presidente de la universidad, le están reclamando a la gobernadora y a la Junta de Control Fiscal que la universidad no puede operar con los continuos recortes que se le están haciendo y que la están obligando a cerrar recintos. Y ahora de esos 11 que tenemos, hay unos más pequeños, más vulnerables. Pero ya con el plan fiscal como está planteado, impone el cierre de recintos. Si se reduce el 63% de la empleomanía, en algunos casos, en algunos recintos, nos quedamos con 2 o 3 empleados que no dan abasto para atender un recinto. Lo que implicaría entonces necesitar, que lo vas a necesitar cerrar. O sea que no lo cierras por un lado, lo cierras por el otro. Si le vacías de empleados, vacías de gente, obligas a que se cierren también. Esto es lo que me refería con relación a... Sí, ya creo que es la última. Sí. Las cartas que le enviaron, que ahora ya como que hacemos como si no existiera la ley de la universidad, porque la ley de la universidad se calcula a base de los recaudos del Fondo General en los 2 años anteriores, se hace un promedio de ellos y se le aplica el 9.6. Cuando hacemos eso en Puerto Rico, lo que daría en el año 2020 son 879 millones, utilizando la fórmula. Y entonces ya el gobierno da por sentado que lo que nos tocaba eran 501, después de los recortes que habían habido. No, lo que está dejando de recibir la universidad no es a partir de 501, es a partir de lo que la fórmula establece. Pero pues la complicidad gobierno, Junta de Control Fiscal se maneja desde muchas maneras y todavía no se ha respondido a este planteamiento que se le hace. Hay una intervención de la mayoría demócrata para enmendar la ley promesa y para asignarle fondos a la Universidad de Puerto Rico, 800 millones. Raúl Grijalva, que preside la Comisión de Energía y Recursos Naturales. Es interesante que Puerto Rico está bajo la Comisión de Energía y Recursos Naturales, como si fuera un recurso natural más. Y algunos progresistas en el Senado están planteando una enmienda a la ley y establecer que es un servicio esencial, según lo que establece la propia ley promesa. Ahí llegamos al Borano Boricua el pasado julio, donde se llegó a la expulsión del gobernador y el discurso era que se vayan el gobernador y la Junta, con una presión sostenida del pueblo, que una vez renunció el gobernador se ha detenido y está otra vez en proceso de fortalecerse. En estos momentos se discute una nueva ley para la universidad, ¿verdad? Que sigue, incertidumbre, lucha, la reconstrucción del tejido afectivo universidad-país, las campañas que se están haciendo en torno a ella, y una nueva organización para la universidad que está en ese enlace que pueden ver ahí. Y yo creo que aquí, esa es la campaña que les mencionaba, la Universidad de Puerto Rico, mi país, una coalición multisectorial que esperamos que siga creciendo, es la que organiza la actividad que les mencioné hoy en la calle Resistencia en San Juan, y que nunca nos quitará la esperanza ni el compromiso de luchar por hacer la realidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Valdemiro Vélez. Damos tiempo para un breve receso de 10 a 15 minutos y esperamos las preguntas de las sedes también en el regreso.